Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Anthony, por la bienvenida. También quiero agradecer al CAE por esta invitación a compartir un poquito con ustedes en relación a este tema tan interesante que es la recusación de los árbitros. Y en esta oportunidad yo voy a hablarles en relación al reglamento institucional del centro en el cual yo trabajo, con base en la Ley de Conciliación y Arbitraje número 708, que es la ley boliviana. Antes de proceder a responder, quiero brindarles un poquito del contexto de cómo es que se eligen a los árbitros conforme a nuestra ley y al reglamento. Inicialmente, el tema de la selección de árbitros, las partes cuentan con exactamente 5 días hábiles para que cada una de ellas pueda elegir al árbitro de su preferencia de los árbitros que se encuentran en nuestra lista de arbitraje. Entonces, cada uno de los pasos que ahora les voy a mencionar buscan como centro administrador y la secretaria per se resguardar el procedimiento arbitral y evitar justamente que exista una constitución irregular del tribunal, porque esto obviamente va a derivar en la nulidad del futuro laudo que se vaya a emitir. Entonces, nosotros como centro administrador, el primer paso que damos después de una audiencia que llamamos sesión preparatoria, otorgamos la lista a ambas partes de los árbitros para que puedan elegir al árbitro de su preferencia en el plazo de 5 días hábiles. Ante la falta de designación por una de las partes, nosotros recurrimos al sistema de selección de árbitros aleatorio, denominado SASA, que está en nuestro reglamento también. Entonces, ante la falta de designación de una de las partes, recurrimos al SASA. Y una vez estos dos árbitros, en caso que sea un tribunal arbitral, hayan Entonces, ante designado a la cada uno. una de las partes recurrimos. Tengo una interferencia y creo que alguien está con su micrófono encendido. Y bueno, entonces una vez se haga esto, nosotros como centro, la secretaria arbitral tiene la obligación de comunicar a cada una de las partes en relación a la aceptación del árbitro que ha sido designado por cada una de ellas. En este sentido, estamos recordando una vez más que las partes tomen conocimiento de, primero, quién ha sido el árbitro designado por su contraparte y segundo, que asuman y tomen conocimiento el momento en el que este árbitro habría aceptado su designación. Y a partir de este momento, la parte tiene 10 días hábiles para recusar al árbitro, porque a partir de que ha tomado conocimiento de esta aceptación, estos 10 días hábiles comienzan a correr. Ahora tenemos el otro escenario cuando es un árbitro único. En el caso de que sea un arbitraje con un árbitro único, pues las partes presentan también en el plazo de 5 días una terna de árbitros y en el caso que exista una coincidencia entre la terna de árbitros propuesto por cada una de las partes, ese es el árbitro único que va a fungir como, como árbitro único del proceso que se está viendo. Entonces, una vez más, se puede evidenciar en cada una de estas pequeñas etapas, pequeñas pero muy importantes etapas, se está resguardando la constitución del tribunal arbitral. Entonces, ninguna de las partes podría alegar alguna irregularidad en la constitución del tribunal o que no habría tomado conocimiento. Tanto en nuestra ley de arbitraje como en nuestro centro de arbitraje, nuestro reglamento, tenemos las mismas causales, que son 7 y son causales taxativas que están dispuestas en la ley y en el reglamento. Que exista un parentesco entre el árbitro y alguna de las partes, que tenga algún interés directo con la controversia, que mantenga alguna relación de fines de lucro, que tenga alguna relación de compadre o madrina o alguna relación de esta naturaleza que pueda generar algún tipo de subjetividad entre el árbitro y alguna de las partes y que tenga algún proceso pendiente, judicial o extrajudicial con alguna de las partes y que haya adelantado criterio. En caso que alguna de estas causales concurra o que alguna de las partes considere que una de estas causales concurre y que debe recusarse un árbitro, presenta una nota al centro administrador y esta nota es puesta en conocimiento de la parte contraria y del árbitro recusado. Una vez expuesta en conocimiento, el árbitro recusado tiene la opción de excusarse del caso o definitivamente responder en atención a que no existe ninguna causal de recusación y por ende no se va a excusar del caso. Cuando sucede esto, esto llega a conocimiento de la comisión y arbitraje del centro administrador, quien va a analizar la causa y va a determinar si efectivamente el árbitro debe excusarse
o el árbitro debe seguir conformando el tribunal arbitral o debe seguir siendo árbitro único. Entonces, en este sentido y bajo este contexto, nuestra ley y nuestro reglamento protege totalmente a la constitución del tribunal arbitral, otorgando a las partes el derecho que tienen ambas para poder tomar conocimiento de quién efectivamente va a asumir y va a conocer su causa. Entonces, dicho esto, en relación justamente a estas causales de recusación, las más frecuentes definitivamente yo podría afirmar que es haber adelantado criterio, pero ahora les voy a explicar por qué. Y hemos tenido otras que estoy segura que ustedes también y a quienes practican el arbitraje alguna vez han escuchado, y estoy segura que también han escuchado en diferentes ponencias o incluso se ha comentado bastante, que son causales que no están en la ley, no se enmarcan en la ley, por ende estas recusaciones no han prosperado. Me ha tocado ver, por ejemplo, una vez un árbitro que es japonés, tiene descendencia japonesa, y una de las empresas en litigio era una empresa china, y lo ha recusado aludiendo que culturalmente Japón y China nunca se han llevado bien. Entonces, que este árbitro debería haber sido recusado. Entonces, si tomamos en cuenta este tipo de recusaciones, en realidad no van conforme a las buenas prácticas del arbitraje. Lo que buscan simplemente es dilatar el arbitraje y obviamente buscar que este árbitro sea removido para designar a un nuevo árbitro. Entonces, si nos acogemos estrictamente a las causales de recusación, definitivamente no hay una causal que sea bastante común porque el tipo de causales a las que se acogen las partes son únicamente buscando dilatar el procedimiento y obviamente con muy mala fe en todas las circunstancias que les estoy comentando. Una que también me ha tocado ver y que de hecho me ha impresionado, pero que sé que es muy diferente en Perú. Por ejemplo, en Bolivia, una vez se ha emitido el laudo arbitral, las partes tienen 10 días hábiles para solicitar su anulación. Una vez que solicitan su anulación y se va esto a estrados judiciales para que en estrados judiciales el juez determine si este recurso de anulación es procedente o improcedente. En caso que sea procedente, el expediente arbitral vuelve al centro administrador y el mismo tribunal arbitral que había dictado el primer laudo tiene que volver a dictar un nuevo laudo con base en la resolución dictada por el juez en el cual se determina que sí efectivamente existe alguna causal de nulidad del laudo arbitral. Entonces, sí me ha tocado ver que alguna de las partes diga, ok, vuelve el expediente arbitral, un pasado el recurso de nulidad, y las partes alegan una recusación para todo el tribunal arbitral porque ya habrían adelantado criterios respecto a la causa. Sin embargo, esto definitivamente también va en contra de las buenas prácticas del arbitraje y, por supuesto, de la buena fe, porque si este laudo ya ha sido anulado, es un laudo que definitivamente, en palabras prácticas, no habría nacido a la vida jurídica, entonces no habría adelantado criterio. Y conforme a nuestra ley, el único tribunal que está competente para volver a dictar o resolver la causa y evaluar el fondo y valorar las pruebas es un tribunal arbitral. Entonces, cuando vuelve de estrados judiciales al centro administrador y el tribunal arbitral, con base en la resolución del juez, debe volver a dictar un nuevo laudo, definitivamente la causal de recusación de haber adelantado criterio definitivamente es una que solamente atenta a las buenas prácticas y va en contra de la buena fe y lealtad procesal. Entonces, en líneas generales, eso es lo que pasa un poquito en Bolivia y sí tengo que admitir que la comisión de arbitraje del centro sí conoce muy bien cuáles son las causales, entonces los análisis y la evaluación que hace en todos los casos definitivamente son acertados y así no se dilata ningún proceso arbitral por, por falsas recusaciones de árbitros. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias doctora por su enriquecedora ponencia. Ahora damos pase a la doctora Andrea Reboredo, quien es secretaria general del Centro de Arbitraje and Dispute Boards de la Asociación Zambrano Internacional. Es además conciliador extrajudicial y especialista en solución de controversias de derecho arbitral,
contrataciones con el Estado y derecho civil. Quien abordará el tema, el secretario arbitral está sujeto al deber de confidencialidad. Tiene el uso de la palabra, doctora. Muchas gracias, Anthony, por la presentación. Muchas gracias al Círculo de Arbitraje del Estado por la invitación. Bueno, iniciando pues a respuesta a tu pregunta, primero vamos a tener como marco legal a nuestra ley de arbitraje, la ley número 1071, donde, claro, por supuesto, hace mención a este deber de guardar confidencialidad por parte de las partes, por parte del árbitro y por ende por parte del secretario de árbitro. Entonces, recordando lo que dice nuestra norma, en sí es el artículo pues 51, confidencialidad, nos dice que, salvo en pacto de contrario, el tribunal arbitral, el secretario, la institución y en su caso también los testigos y peritos, y cualquier otro que intervenga en las actuaciones arbitrales, están obligados a guardar confidencialidad. Muy bien. Entonces, a partir de esta norma, pues que digamos es de aplicación y obligatorio cumplimiento para todos los centros arbitrales, no solo en el centro donde yo laboro, sino para todos los demás, pues también cada centro incluye dentro de sus reglamentos, yo asumo que sí, un artículo donde consagra el deber de guardar confidencialidad por todas las partes, ¿no? Y también por los secretarios, por los árbitros. Entonces, este artículo pues está, digamos, inspirado y en concordancia con lo que nos dice nuestra ley de arbitraje, la ley de 1071. Entonces, nosotros en nuestro reglamento del Centro de Arbitraje de la Asociación Zambrano lo consagramos en nuestro artículo 16. Ahora bien, quiero explicarles cómo es, digamos, cómo se materializa, cómo aterriza ya este principio, ¿no? de confidencialidad. Bueno, inicia, pues, al suscribir el acta de instalación, donde las partes, el árbitro y el secretario, pues, suscriben, acuerdan, pues, guardar confidencialidad en base, pues, a las estipulaciones que establece, pues, esta acta de mención. Ahora bien, ya ha habido desarrollo, doctrina respecto pues a qué pasaría pues, ¿no? Si es que las partes incumplen pues con este deber de confidencialidad. Ya el doctor Guillermo Lockman en comentarios a la ley peruana de arbitraje, en tomo 1 IPA, ha hecho mención a desarrollo de esto, ¿no? De la importancia que las partes también tienen que tener, ¿no? En, eh, en consideración, pues, este principio de confidencialidad. Nos señala, ¿no? Que hay tres tipos de responsabilidades. Primero tenemos la responsabilidad civil, luego la penal y administrativa. Pues la civil, empezando primero por la civil, la civil pues es contractual, ¿no? En este caso, ¿no? Como es el caso de las partes y los árbitros, allá hay una responsabilidad contractual, ¿no? Y la segunda es una responsabilidad ya penal en caso de incumplimiento, como ya está consagrado en los artículos 156 y 165 del Código Penal. Y por último, pues la administrativa, si es que así se puede decir, ¿no? En base pues al reglamento que cada centro de arbitraje tiene en caso que alguna de las partes o el mismo secretario pues incumpliese este deber de confidencialidad. Ahora bien, haciendo pues reflexión en torno a esta pregunta, debemos preguntarnos necesariamente, ¿y hasta cuándo es la confidencialidad? ¿No? ¿Cuándo es que acaba esto? Bueno, debemos revisar, para responder esta pregunta, de nuevo, el artículo 51 de nuestra ley de arbitraje, que señala que el cese de esta confidencialidad, ¿no? En el el inciso 3 del artículo 51, que la confidencialidad cesa una vez terminadas las actuaciones arbitrales. ¿No? Y es publicado el laudo, o cuando una de las partes ya interpone recurso de anulación del laudo o ejecución del laudo, pero ya la vía ordinaria en el Poder Judicial.
Bueno, em, lo señalado, pues, ¿no? En este inciso 3 del artículo 51 de la ley de arbitraje, yo personalmente considero acertado, ¿no? En razón de que en los arbitrajes donde una de las partes, pues, es una entidad estatal y se está manejando, se está, pues, discutiendo el manejo de fondos públicos. Bueno, es necesario, pues, de que este laudo, pues, sea público, ¿no? Para que sea pues de conocimiento público a toda la población, incluso pueda servir de doctrina para que futuros árbitros pues tengan en base en sus futuros laudos pues a ya una doctrina ya que se haya pues elaborado en un laudo arbitral previo. Entonces, eso era todo lo que quería mencionar acerca del deber de confidencialidad y su importancia. Bien, excelente exposición, doctora. Continuamos esta segunda mesa con la ponencia de la doctora Raida Flores Callawi, quien es abogada por la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ejerciendo actualmente como secretaria general del Centro de Conciliación, Arbitraje y Resolución de Disputas de Ayacucho. Además cuenta con especialidad en Derecho Administrativo, Contrataciones con el Estado y Arbitraje por la Universidad ESAN, y con más de 10 años de experiencia brindando asesoría a entidades públicas y privadas. El tema que nos compartirá la doctora Flores es: ¿cuál es el procedimiento a realizar por el secretario en los casos de remociones de los árbitros? Adelante, doctora. Muchas gracias, Anthony. En primer lugar, agradecer de manera muy especial al CAE, al doctor Jorge Ruiz, por la cordial invitación a poder participar un año más en este grandioso evento, como es el encuentro de secretarios arbitrales, ¿no? Espacio donde pues, nos permite compartir experiencias. Asimismo, os saludo a cada uno de mis compañeros panelistas con el cual pues vamos a poder, o compartimos esta mesa virtual, ¿no? Aprovechando la virtualidad que nos permite pues realizar este tipo de eventos. Bien, respecto al tema que se me ha asignado, antes de poder aterrizar como tal al tema, me gustaría un poquito hablar de qué viene a ser la remoción, cuándo se da la remoción de los árbitros para poder finalmente aterrizar el rol que debe hacer el secretario en estos casos, ¿no? Como sabemos, ya en un inicio, la doctora que expuso primero señalaba sobre un poco sobre la recusación, ¿no? La recusación, como sabemos, tiene por finalidad pues apartar al árbitro del conocimiento del proceso, de la conducción del proceso, sea por un quebrantamiento del deber de imparcialidad e independencia. En este caso, la remoción también tiene por finalidad ello, ¿no? Que es que el árbitro pues pueda ser apartado del proceso. Pero en el caso de la remoción se da básicamente, o la causa principal se podría decir, es por el tema de la incapacidad o el incumplimiento en el desempeño de sus funciones. En ese sentido, creo que todos los centros arbitrales contamos con un reglamento arbitral en el cual se establecen las causales principales, por ejemplo, por las cuales procede el tema de la remoción. Por ejemplo, en nuestro reglamento, como ejemplo, en el artículo 21 está establecido que un árbitro puede ser removido, por ejemplo, cuando por un tema de una enfermedad grave, ¿no? O una incapacidad permanente o sobreviniente, pues que le impida continuar con el proceso. Cuando una recusación es aceptada, cuando hay un acuerdo de ambas partes en poderlo apartar del proceso. O también puede ser cuando conduce o no conduce el arbitraje con diligencia y eficiencia razonable, que es lo que se espera, ¿no? Dentro del proceso. En esa línea, el artículo 30 de la ley de arbitraje, la 1071, como sabemos, establece también los parámetros de cuándo procede el tema de la remoción de los árbitros. En ese sentido, el procedimiento que se señala, por ejemplo, lo dividiría yo en dos, ¿no? Para que se entienda mejor. Uno, cuando hay un acuerdo de ambas partes, ¿no? En pedir la remoción del árbitro. Y el otro, básicamente, cuando no hay un acuerdo de las partes, ¿no? Considero, por los casos que se ha visto, y creo que tal vez me den la razón mis colegas,
Normalmente cuando se da el tema de la remoción por acuerdo de ambas partes es cuando el árbitro no está siendo diligente en la administración del proceso, ¿no? Básicamente las demoras, la falta de atención oportuna, ¿no? Que muchas veces trae, pues, a colación de que las partes ya incluso presenten impulsos, ¿no? Pedidos de impulso para que el arbitraje, pues, se conduzca más rápido, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, que finalmente el procedimiento para resolverse la remoción vendría a ser mucho más sencilla, porque al existir un acuerdo, finalmente será el consejo quien simplemente disponga la remoción y se designará pues a un árbitro sustituto finalmente, ¿no? Y en el otro supuesto estamos en el de que no hay un acuerdo. Finalmente solo una de las partes es quien pide la remoción. En ese caso, por ejemplo, el artículo 30 de la ley antes mencionada señala de que cuando no hay un acuerdo de ambas partes en el tema de la remoción, se sigue el procedimiento establecido en el artículo 29 de la ley de arbitraje. ¿Y qué señala el artículo 29? De que, o establece, por ejemplo, el procedimiento de recusación. Entonces, para el tema de la remoción, también se seguiría el mismo procedimiento, ¿no? Que es básicamente presentar el pedido debidamente fundado, eh, y esta pues es finalmente trasladada tanto al árbitro removido como a la otra parte a efectos de que haga su descargo y finalmente será el consejo de la institución arbitral quien resuelva el pedido, ¿no? Entonces, ya teniendo más o menos las nociones básicas de cómo procede o por qué procede la remoción, ya aterrizamos en qué viene a ser o qué rol desempeñaría el secretario, ¿no? Respecto a la tramitación o en los casos de la remoción. Básicamente, como sabemos, el secretario arbitral es aquella persona quien es la parte operativa, digámoslo así, quien se encarga pues de que el expediente esté en orden, ¿no? Es el apoyo del árbitro, quien finalmente se encarga pues de que las diligencias se realicen de manera oportuna, de que las partes cumplan dentro de los plazos en la presentación de los escritos y todo ello. Entonces, en ese sentido, cuando se da el tema de la remoción, sus funciones vendrían a ser las mismas, ¿no? Que es actuar con diligencia, rapidez, eficiencia, derivando los documentos de manera oportuna, tal vez al consejo, en este caso, para que se pueda resolver y designar a otro árbitro sustituto. Eh, y del mismo modo, cuando el consejo resuelva, pues también poner en conocimiento de las partes, ¿no? La nueva designación. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, la función del secretario va a primar mucho o se va a ver la eficiencia de este, por ejemplo, cuando ya exista, digamos, una remoción que se dé y ya se designe a un árbitro sustituto, la manera en que éste pues, puede informar al árbitro, ¿no? Que finalmente la idea del arbitraje es que se resuelva de manera rápida, ¿no? Es lo que todos buscamos, creo, lo que tiene que diferenciar, creo yo, de otras instancias como el Poder Judicial, ¿no? Entonces, en ese sentido, finalmente será el secretario quien dé los alcances, ¿no? Al nuevo árbitro o al nuevo tribunal, digamos, si es que se diese ese caso, las pautas, los acontecimientos y todo lo que se haya suscitado en el proceso a efectos de que éste se reanude. Entonces, resumiendo, considero de que la participación del secretario dentro de esos procesos es básicamente dar los alcances, las pautas necesarias a efectos de que el árbitro o el proceso, pues, o el proceso de remoción, digámoslo así, se pueda resolver de manera rápida, ¿no? Muchas gracias. Excelente exposición, doctora Flores. Bien, continuando con esta mesa, vamos a dar pase a la doctora María del Carmen Segura Córdoba, quien es doctora en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, con especialidad en Derecho Administrativo, Contrataciones Públicas, Gestión Pública, Arbitraje y Juntas de Resolución de Disputas. Actualmente ejerce como secretaria general de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash, y además es expositora y panelista en diversos eventos nacionales e internacionales sobre arbitraje y juntas de resolución de disputas. La doctora Segura tratará el tema sobre
¿Cuál es el procedimiento para nombrar al árbitro de emergencia y el rol del secretario arbitral en dicho procedimiento? Tiene el uso de la palabra, doctora. Buenas noches, Anthony. En principio, agradecer al Círculo de Arbitraje con el Estado por la gentil invitación. Encantada de participar en este quinto Encuentro Nacional de Secretarios Arbitrales. Y a la vez también, permítame hacer extensivas las felicitaciones al CAE por generar estos espacios que permiten básicamente compartir experiencias con excelentes y experimentados profesionales, ¿no? Que representan instituciones arbitrales muy reconocidas a nivel nacional e internacional. Bueno, en relación al tema, ¿cuál es el procedimiento para nombrar al árbitro de emergencia? Un poquito como para tener el contexto, partamos de cómo surge esta figura. Básicamente esto pues surge con la evolución en este caso de las prácticas del arbitraje internacional, bueno, y teniendo como contexto en este caso los arbitrajes comerciales donde el tiempo, la velocidad era pues un aspecto bastante crítico. Ahora, ¿cómo surge esta implementación progresiva? Básicamente, tenemos la revisión que se realizó en este caso en la Corte Internacional de Arbitraje, la CCI, asimismo la Corte de Arbitraje de Londres, entre otras instituciones. Y básicamente los árbitros de emergencia básicamente surgen en este caso para cubrir esta necesidad práctica de obtener estas medidas provisionales urgentes sin tener que esperar en este caso la constitución del tribunal arbitral. Entonces, dicho así, tenemos que tener como contexto que el árbitro de emergencia siempre va a poder constituirse hasta antes de que el tribunal arbitral haya iniciado o haya ejercido funciones. Entonces, en ese supuesto, las partes pueden requerir estas medidas cautelares, ¿no? Ahora, eh, tenemos que entender de que este contexto de la existencia del árbitro de emergencia eh, son bastante céleres. Es más, la mayor parte de los reglamentos de las instituciones arbitrales, asimismo de la CCI, los plazos que contempla son bastante breves. Ahora, el procedimiento general que se tiene presente para la designación del árbitro de emergencia es en principio la solicitud, en este caso, para la constitución del árbitro de emergencia. Es decir, una de las partes va a tener esta necesidad urgente para que se constituya antes de la constitución del tribunal arbitral, debe de presentar en este caso su solicitud para el nombramiento, en este caso, del árbitro de emergencia. Ahora, esta solicitud, ¿qué debe de contener? Básicamente, pues los datos de la persona, de la institución que está solicitando, los detalles de cuál es la naturaleza, la circunstancia que amerita esta atención de emergencia, ¿no? Y también cuáles son las razones para solicitar esta medida. Reitero, antes de la constitución del tribunal arbitral. Ahora, una vez presentada esta solicitud ante la Secretaría de la Corte, debe de también tenerse presente que debe de cumplirse con el pago de acuerdo a los reglamentos de aranceles que tenga cada institución arbitral, básicamente en relación al trámite del procedimiento del árbitro de emergencia, ¿no? Ahora, una vez presentada esta solicitud, se va a dar una revisión inicial por parte de la Secretaría, ¿no? En este caso, para que nos podamos asegurar de que se cumpla en este caso con los requisitos formales y para verificar que la institución arbitral o la Corte tenga jurisdicción sobre el caso que está siendo sometido. Ahora, una vez que la Secretaría confirme que la solicitud presentada reúna todos estos requisitos formales, bueno, se va a proceder al nombramiento del árbitro de emergencia, que en este caso, en nuestra institución, será a cargo del Consejo Superior de Arbitraje, ¿no? Una vez designada, en este caso, el árbitro de emergencia por el Consejo Superior, lo va a tener que desarrollar en un plazo de 2 días. Estamos hablando de 48 horas desde recepcionada la solicitud. Por eso hablábamos de que en este tipo de procedimientos el tiempo es crucial, ¿no? Ahora,
Una vez designado el árbitro de emergencia, en ese plazo de 2 días, se va a proceder con la notificación a las partes, ¿no? Pero previamente a ello se entiende que el árbitro de emergencia ha tenido que aceptar esta designación, ¿no? Cumplir también su deber de revelación, indicando de que va a actuar con independencia, con imparcialidad. Luego de eso se va a proceder con la designación, con la notificación a las partes sobre el nombramiento del árbitro de emergencia para que las partes también tengan, pues, a bien manifestar lo conveniente a su derecho en relación al nombramiento, toda vez que también el árbitro de emergencia está sujeto a un procedimiento de recusación. Ahora, en ese contexto, una vez de notificadas las partes de esta designación, en este caso del árbitro de emergencia, este debe de firmar una declaración jurada, como yo les indicaba, este deber de revelación, en donde él señale básicamente que va a mantenerse independiente, imparcial, y obviamente esta aceptación tiene que ser antes de comenzar las actuaciones arbitrales. Luego de eso, el procedimiento posterior después de la notificación de esta aceptación, el árbitro ya asume competencia y va a establecer cuál es el procedimiento a seguir, básicamente teniendo en cuenta la naturaleza, lo urgente que deba de atender. Ahora, en este procedimiento posterior, las partes también pueden presentar sus observaciones por escrito y en algunos casos bastante excepcionales y teniendo en cuenta la naturaleza urgente de atención, pueda convocar en este caso alguna audiencia, pero básicamente evidenciando esta urgencia, ¿no? Ahora, posterior a ello, el árbitro de emergencia tiene como plazo para que pueda emitir su decisión 15 días hábiles desde su nombramiento, salvo que exista algún acuerdo entre las partes de prorrogar, pero entiéndase que en este tipo de procedimientos el tiempo es crucial y por lo tanto cuanto más antes se resuelva este pedido urgente va a ser mejor. Por lo tanto, pues es casi difícil que las partes puedan acordar, extender ese plazo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta en precisión. Ahora, tendemos a entender el carácter temporal en este caso. Las decisiones del árbitro de emergencia tienen un carácter temporal y van a estar también sujetas a la revisión por el tribunal arbitral una vez constituido, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, este procedimiento del árbitro de emergencia, básicamente, pues como está concebido, está diseñado para ser rápido, para ser eficiente. De esa manera se asegure en este caso que estos pedidos urgentes de atención sean abordados con prontitud y antes de la constitución del tribunal arbitral. Ahora, eso es básicamente, en líneas generales, cómo es el procedimiento para la designación de un árbitro de emergencia. Ahora, en relación a las actuaciones de los secretarios arbitrales en estos procedimientos de emergencia, en regla general, podremos decir que no es necesario la existencia de un secretario arbitral en los procedimientos de árbitro de emergencia, debido a que estos procedimientos son muy rápidos, muy céleres y por lo tanto la eficiencia es lo que finalmente se va a medir frente a estas solicitudes urgentes. Ahora, ello no quiere decir que no es posible la designación. Obviamente es posible, pero eso va a tener que ser evaluado, en este caso, por el árbitro de emergencia, básicamente teniendo en cuenta la complejidad, la carga administrativa. Por lo general, en este tipo de procedimientos, quien asume estas funciones es el secretario general, el gerente general, el administrador del centro de arbitraje o de la corte de arbitraje. Ahora, esta designación del secretario arbitral en estos procedimientos que estamos mencionando se puede realizar, como les decía, siempre y cuando haya también una consulta a las partes y cómo se encuentra regulado en los reglamentos. Ahora, en el supuesto de existir un secretario arbitral en estos arbitrajes de emergencia, las funciones pues van a ser las mismas que de un secretario arbitral en un procedimiento
arbitral común, ¿cierto? Entonces, sin embargo, tenemos que tener en cuenta, no es una práctica común debido, como ya lo señalaba, al tiempo, a la corta duración, ¿no? Entonces, los árbitros de emergencia por lo general suelen manejar este proceso sin un secretario arbitral, básicamente para mantener la simplicidad y la velocidad del procedimiento, por lo urgente de la atención de la solicitud, ¿no? Eso sería, Anthony, en relación a esta interrogante. Gracias. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su ponencia. Finalmente, damos pase al doctor Luis Daniel de la Cruz Carrasco, quien es asistente legal en el estudio jurídico Estrada y Abogados, que cuenta además con experiencia en derecho civil, societario, comercial, telecomunicaciones, arbitraje y contratación pública. Es además secretario arbitral de la Asociación Zambrano Internacional y en el ámbito académico es coautor de diversos artículos sobre arbitraje. El doctor expondrá el tema: ¿cuáles son los criterios para nombrar a un árbitro sustituto en un procedimiento arbitral? Tiene el uso de la palabra, doctor. Bien, en primer lugar, muchas gracias Anthony Peralta por la presentación. Muy buenas noches a todos los presentes. Antes de poder iniciar con el tema relacionado a cuáles son los criterios para nombrar un árbitro sustituto en un procedimiento arbitral, considero necesario extender mis más sinceros agradecimientos a todo el equipo de CAE que se encarga de contribuir y promover los temas relacionados al mundo del arbitraje orientado en la contratación con el Estado. Y un especial agradecimiento al doctor Jorge Luis, quien lidera el CAE y motiva a su equipo a contribuir activamente con la investigación y difusión de eventos. Antes de abordar el tema y resolver la presente interrogante, quiero comunicarles que el tema en mención se subdivide en tres preguntas y trataremos de absolverlas y resolverlas, siendo lo más breves posibles para no extendernos del tiempo permitido. Para esto, siempre he considerado que el pilar fundamental de una pregunta nace a raíz de una cadena de preguntas que no se deben dejar de lado, porque evidentemente es el sentido de ser, de absolver una interrogante, como la cual es la presente. Entonces, eh, la primera pregunta que surge a raíz de esta interrogante a absolver es, ¿realmente qué es lo que buscan las partes de un árbitro? Como sabemos, la función de un árbitro eh, o árbitro sustituto en determinadas situaciones tiene un papel importante en la presentación de una situación conflictual. Y uno de los criterios que buscan las partes es que el árbitro cuente con una capacidad necesaria y una experiencia relacionada a los temas que se van a abordar en la situación conflictual. Y para esto también tiene que gozar de una imparcialidad. ¿Pero cuál es el sentido de la imparcialidad? O sea, sabemos que por el hecho de que las partes ya hayan optado por el arbitraje, dando a conocer una renuncia expresa a la vía ordinaria, a la vía judicial, esto significa de que están depositando gran parte de fiabilidad y confianza al conocimiento y la experiencia que tenga el tribunal, lo cual debe revestir de una excesiva eh, conducta moral e imparcial al momento de tomar una decisión. Si bien es cierto, esta decisión puede incluso en situaciones adolecer de errores, pero estos errores tienen que necesariamente ser involuntarios y no voluntarios, porque ahí ya entenderíamos que nos encontramos en una situación de imparcialidad, punto que vamos a desarrollar más adelante. Pero al respecto, para poder ampliar un poco más sobre el tema de qué es lo que realmente buscan las partes, citaré al doctor William Park, quien nos menciona que se debe tener en cuenta que a pesar de que los litigantes renuncian a la jurisdicción de las Cortes Nacionales competentes a favor de las instituciones arbitrales, en estas también se busca promover un trato equitativo, un trato imparcial, evidentemente, por las partes, porque se está depositando no solo la confianza, sino el resultado de un conflicto. Habiendo mencionado los aspectos de relación a la primera pregunta, pasamos a la segunda. La segunda es, pero realmente, ¿cuáles son los criterios que se deben considerar para poder designar a un tribunal? La normativa de contratación,
nos menciona que el árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deben ser necesariamente abogados que cuenten con especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contratación con el Estado. Los demás integrantes del tribunal arbitral pueden ser expertos o profesionales en materias, debiendo necesariamente tener conocimiento en contratación pública, contratación con el Estado. Bueno, aquí vemos dos puntos medulares. Como les había mencionado, justo de una interrogante surgen más. Y es así que, ¿cómo es que nosotros podemos identificar cuánto realmente nos encontramos con un profesional especializado en una determinada materia? Porque hemos escuchado en algunos momentos donde incluso a los árbitros al momento de presentarse se presentan como especialistas en arbitraje, o solo especialistas en derecho procesal, o especialistas en derecho civil. Pero debemos tener en cuenta que independientemente de la especialización que tengan sobre una determinada materia, no significa que el conocimiento es aislado y es cuadriculado. Considero que el hecho de tener conocimiento en derecho procesal es necesario que esto tenga un equilibrio, no solo en conocimiento procesal, sino en temas de derecho sustantivo, porque vamos al mundo de los supuestos, donde nos encontremos ante un árbitro que solo conoce únicamente cuestiones procesales, pero desconozca en gran medida las situaciones de derecho sustantivo. Sin ambos, se tendrá un derecho procesal vacío y es necesario que haya un equilibrio. Por eso, en lo personal, cuestiono bastante este aspecto de cuándo realmente nos encontramos con un abogado que sea realmente especialista en una materia. Consideramos que el hecho de que sea especialista en una materia acredita que tiene sólidos conocimientos o un poco más de conocimiento de los debidos en determinada materia, que es un insumo que va a poder generar fiabilidad para las partes que designen a su árbitro y tiene conocimiento sobre determinado insumo. Pero llamarlos especialistas como tal en una sola materia, considero que no. Más aún cuando el árbitro tiene un papel crucial y muy importante en tener conocimientos en diversas materias al momento de emitir un laudo. Entonces, pasemos a la tercera pregunta. ¿Por qué se designa a un árbitro sustituto? Y bueno, ya estamos ingresando básicamente a la primera pregunta, la cual es el tema medular, y son diversas situaciones. Una de ellas es que nos encontramos ante una situación de incapacidad o muerte del árbitro. Evidentemente, si el árbitro, por situaciones ajenas, llega a morir, tiene que ser reemplazado. Hay otros supuestos donde existe una renuncia expresa por parte del árbitro y de no querer continuar con el proceso. Entiéndase que hay diversos factores, factores de salud que guardan relación con el punto anterior mencionado, o incluso puede presentarse un factor adicional que puede ser que incluso al árbitro lleguen a recusarlo, porque este en su momento, teniendo pleno conocimiento de que debía inhibirse sobre la presente controversia, porque tiene un vínculo amical con una de las partes, no lo hizo. Entonces, nos encontramos que hay una inestabilidad moral notoria que debió haberse presentado antes de continuar con el proceso. O incluso puede presentarse una situación también donde el árbitro se encuentre inhabilitado o sancionado. Pero independientemente, antes de poder generar el alcance de la pregunta en mención, el trabajo de la función del tribunal arbitral tiene que guardar el mismo nivel moral que el centro de arbitraje, porque dependiendo de la función moral y promoviendo las buenas prácticas que el centro de arbitraje también quiere realizar, es importante que el árbitro también la realice, porque lo que buscan las partes realmente es una celeridad al momento de tomar una decisión y esta se va a revestir mediante la conformación del laudo y es lo que se debe promover. Justo es uno de los insumos que busca el centro de arbitraje, la Asociación Zambrano, de promover las buenas prácticas y promover también capacitaciones con la finalidad de que las personas que se encuentren interesados en los temas de arbitraje, los conocimientos se tengan actualizados. Y bueno, una pregunta adicional es, ¿realmente qué debemos considerar al designar un árbitro sustituto? Que es la pregunta medular. De todo lo mencionado, uno de los principales insumos que se debe considerar es que el árbitro tiene que ser imparcial. Pero para esta imparcialidad tiene que haber una iniciativa por parte de las partes que
designan al árbitro de que ha tenido una buena trayectoria profesional sin ningún tipo de obstáculo o alguna parte o alguna tentativa de querer realizar actos de corrupción o que se encuentre sumergido en actos de corrupción propiamente dicho. Porque esto es como una situación de preaviso a las partes de que tener cuidado al momento de designar al árbitro porque no tiene una buena trayectoria profesional y no, y eso evidentemente podría ocasionar algún problema en la reacción del lado, ¿no? Porque ya estaríamos anticipando a qué decisión podría tomar si este árbitro no tiene una buena trayección y va en contra de las buenas prácticas. Y evidentemente la segunda es la competencia y experiencia. Tiene que estar dotado de determinados conocimientos relacionados a la situación conflictual y tiene que mantener una continuidad del proceso con la finalidad de que se cumpla con la celeridad que justamente identifica el arbitraje. Y es lo que buscan las partes cuando renuncian expresamente a la vía ordinaria, a la vía judicial y evidentemente una disponibilidad total. Sin embargo, de las exposiciones expuestas, vale la redundancia por los panelistas, surge la interrogante y es, ¿esta situación realmente se aplica para los casos de arbitraje de emergencia? Bueno, será un tema a discutir más adelante. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Muy bien, continuando con el programa, vamos a pasar a la etapa de conclusiones, para lo cual doy el uso de la palabra a la doctora María Rojas Anguesa por el tiempo de 3 minutos. Bueno, muchas gracias. Inicialmente, antes de mis conclusiones finales, quiero agradecer nuevamente a la invitación realizada por el CAE, felicitarlos por estas actividades que lo que buscan es definitivamente la difusión del arbitraje como un medio alternativo que funciona y creo que nosotros que estamos en este mundo tenemos justamente esa obligación de seguirlo difundiendo. Asimismo, quiero felicitar a mis copanelistas por su participación y sobre todo también por habernos puntualizado más aún para mí de estos temas que en nuestra legislación en relación a Bolivia son diferentes. Así que nada, muchísimas felicidades. Gracias por haber compartido sus conocimientos conmigo. Y ya para dar mis conclusiones finales, creo que lo que más podría destacar de este panel es que a todos nos importa justamente, uno, que es el ejercicio de las buenas prácticas y dos, y creo que es importante también decirlo, los árbitros son quienes gozan de toda la competencia para resolver el caso, pero sin duda alguna creo que la participación que tenemos nosotros como secretarios y el apoyo que damos justamente a los árbitros para poder llevar a cabo un arbitraje que no tenga ningún tipo de vicio, por así decirlo, es sumamente importante. Así que esas son mis conclusiones. Muchísimas gracias. Es un placer siempre y gracias también a ti, Anthony. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Ahora damos paso a la doctora Andrea Reboredo por el mismo tiempo de 3 minutos. Sí, de igual manera, concuerdo con la doctora María del Carmen, María Fernanda, que es muy importante tener las buenas prácticas en cualquier centro de arbitraje, ya sea acá en Perú, Bolivia, a nivel internacional, ¿no? Y que pues que cada centro pues bueno, tenga un buen reglamento, ¿no? Donde esté bien especificado todos estos procedimientos de remoción, de recusación, de los deberes de confidencialidad, los deberes del secretario, ¿no? De manera de que, estando la norma puesta, pues no haya lugar a dudas, equivocaciones. Eso más que nada, y pues siempre teniendo en cuenta pues que los secretarios debemos pues apoyar al árbitro, ser diligentes y bueno, pues cumplir con los plazos establecidos pues en nuestro reglamento y sobre todo pues esto de las buenas prácticas, ¿no? Es muy importante, ¿no? Muy, muy importante, concuerdo totalmente. Gracias. ¿Listo, doctora? Perfecto. Bueno, a continuación damos pase a la doctora Raida Flores Cayagüe. Gracias, Anthony. Bueno, una vez más agradecer al CAE que gentilmente siempre nos hace la invitación a poder participar en estos espacios, que sin duda es bastante enriquecedor para cada uno de nosotros, el compartir experiencias, ¿no?
Asimismo, me uno ya a lo señalado por las doctoras que me han antecedido, que definitivamente quien conduce el arbitraje es el árbitro, pero sin duda siempre he pensado que detrás de un buen árbitro hay un buen secretario también, que finalmente es quienes somos los encargados, ¿no? De la administración, digámoslo así, del proceso arbitral y para poder, pues, hacer, ¿cómo se podría decir? Esas buenas prácticas que se están empleando, considero de que el secretario también tiene la obligación, el deber de estar permanentemente en capacitación, preparándose a efectos pues de desempeñar bien su rol y más que nada ser un apoyo importante para el árbitro, ¿no? Para que obviamente el proceso se pueda llevar, desarrollar de la manera más célere posible, porque debemos entender de que justamente el arbitraje surge con la finalidad pues de que los procesos se lleven de manera rápida. Entonces, si al final fallamos en eso, ya no nos diferenciaríamos con tal vez con otras instancias como el Poder Judicial, que, bueno, finalmente el arbitraje ya sería otro mecanismo más que demoraría, ¿no? Entonces, la función del secretario radica en ello, prepararnos, capacitarnos cada día, estar acorde a las actualizaciones que se vienen dando, a efectos de poder ser pues un buen apoyo al árbitro y que la controversia se pueda resolver de manera rápida. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, doctora Flores. Ahora invitamos a la doctora María Segura Córdoba para que pueda exponer sus conclusiones. Sí, gracias, Anthony. Bueno, en relación al procedimiento para la designación del árbitro de emergencia, debemos entender de que esta figura en específico lo que busca es ofrecer una respuesta rápida en situaciones urgentes dentro del arbitraje. Ahora, donde las partes necesariamente requieran esta medida urgente antes de que se constituya el tribunal y por lo tanto los plazos necesariamente tienen que ser bastante reducidos para que se logre esta finalidad, ¿no? Toda vez que a través de esta figura del árbitro de emergencia se van a salvaguardar derechos, en este caso de las partes, toda vez que si existiera demora en la adopción de estas medidas, podrían causar daños irreparables, incluso comprometer, en este caso, el objeto de la disputa. Entonces, vamos a tener en cuenta que el procedimiento para la designación del árbitro de emergencia debe de ser célere, debe de ser rápido, ¿no? Justamente por esta naturaleza urgente. Ahora, y en relación a la designación de los secretarios arbitrales, como lo había señalado, bueno, bajo las reglas de nuestra normativa institucional, no es una práctica común, no lo estamos desarrollando. Sin embargo, como lo señalé también, va a ser facultad, prerrogativa, en este caso del árbitro de emergencia, atendiendo a la naturaleza, la circunstancia del trámite administrativo a seguir, quizás contar, ¿no? Toda vez que este tipo de procedimientos responden a esta rapidez, esta eficiencia y por lo general los árbitros de emergencia básicamente hacen estos trabajos sin la participación de un secretario árbitro por el tiempo, ¿no? Y finalmente, pues también me uno a lo que me han señalado mis copanelistas. eh, Qué bueno que se generen estos espacios en donde cada uno vamos a coger los mejores aportes que hayamos podido dar en relaciones a estos temas, que permiten también que el arbitraje se consolide. Reiterar la felicitación al doctor Ruiz, quien dirige el CAE, por estos espacios y agradecida también por la gentil invitación y a todos ustedes por este brillante panel, ¿no?, que hemos desarrollado. Perfecto, doctora. Finalmente, nos pasa el doctor Luis de la Cruz Carrasco para sus conclusiones. Bien, muchas gracias por el pase. La verdad, el hecho de promover estos eventos, incluso cursos y seminarios, son de mucha importancia para mantener actualizada a toda la comunidad jurídica que se encuentre interesada en los temas de arbitraje. Y centrándome netamente al tema que tuve que abordar, la asignación de un árbitro sustituto no es solo un aspecto técnico del arbitraje, sino es una cuestión que puede determinar incluso el éxito o el fracaso de todo el proceso. Por eso es fundamental
que las partes y en su caso también la institución arbitral sean lo más diligente y rigurosos al momento de seleccionar al árbitro sustituto. Esto es con la finalidad de que se pueda asegurar el cumplimiento total de todos los criterios necesarios para poder preservar la integridad del arbitraje. Esa sería mi conclusión. Bueno, nuevamente, muy agradecido por la invitación y de todo el equipo de CAE. Sé que ese es un trabajo constante que realizan y fruto de ello es estos eventos que se realizan, que la verdad son de mucho apoyo y soporte para todas las personas interesadas en los temas de arbitraje y contratación pública. Y nuevamente un especial agradecimiento al doctor Jorge Abel Ruiz Bautista, quien es quien lidera el CAE y también motiva a su equipo a contribuir con la investigación y difusión de estos eventos. Muchas gracias.